escritura al libro de Segunda de Corintios, la escritura que usábamos la semana pasada, Segunda de Corintios capítulo 10, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice aquí al inicio arriba, ¿dónde es la batalla? A ver, examen, ¿dónde es la batalla? ¿Dónde es? ¿Por qué solamente el pastor Alex responde? Y usted no se vino ¿cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Y por qué usted no responde? Es examen para todos. ¿Dónde es la batalla? ¿Sabe lo que pasa? Muchos todavía no entienden o todavía están agarrados. No, es que la batalla es en otro lugar. Tenemos que abrirnos a la escritura, porque hay muchas cosas que hemos aprendido mal. Y no te estoy inventando un cuento. Vamos a ir a la palabra del Señor para entender cómo es que las cosas son. El apóstol Pablo una vez más dice, tenemos una lucha, una batalla, una confrontación, ¿okay? Y dice, el modo como esas cosas operan son cosas que ocurren en el espíritu. Cuando habla del espíritu, no está hablando en el ambiente natural. No solamente la batalla no es en el ambiente natural, este ambiente. Por eso cuando mucha gente dice, es en los aires. No, esto es natural. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿ok? Eso es otro tema para otro día. Pero cuando dice son armas y son luchas, son cosas que se perciben en lo espiritual, tenemos que entender, ningún tipo de razonamiento humano, mental, natural, puede ser usado para entablar batallas espirituales. Hasta cuando yo lo oigo, me digo, yo sé que también estás así. Mira, cuando hablamos de confrontación espiritual, no podemos usar nuestros razonamientos humanos. Tenemos que definitivamente confiar en el Señor. Definitivamente tenemos que buscar su percepción, su diseño, lo que Él dice, ir a la palabra. Yo no puedo imaginarme cosas, yo tengo que buscar la guianza del Señor. Ese es el problema cuando tratamos de entender cosas que son para el espíritu con una mente carnal. Porque a veces queremos hablar del tema de batalla y milicia y las armas y pero lo que hacemos es, lo hablamos, pero lo tratamos de entender con esta mente carnal. Y ahí es donde empezamos a sacar conclusiones que no son, que no están. Y luego tratamos de encajar eso en una doctrina que es la enseñanza por la cual, ¿verdad?, creemos, hablamos, predicamos, que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Y tenemos que ser gente que, primero que nada, eso, hay que saber rendirnos a la guianza del Espíritu de Dios, pero hay que ir a la palabra. Diga conmigo, hay que ir a la palabra de Dios. A un cachito no, hay que ir a toda la palabra de Dios. Tienes que leer y tienes que escudriñar y tienes que darte a la palabra para poder, esa es la base para poder empezar a concluir. Pero incluso va más profundo que eso. Hay que buscar la guianza del Espíritu de Dios para poder entender eso que estamos leyendo. Muy bien. ¿Por qué te digo todo eso? Porque es bien fácil cometer errores y confundirnos cuando empezamos a usar esto. Ahora, esto es muy importante. Diga conmigo, esto es muy importante. Usted no, diga, esto es muy importante. El que no dice es porque no lo tiene. Diga, esto es muy importante. Ahí todos levantándose. No, yo soy. ¿Cuántos saben que eso es muy importante? Razonamiento. Hay muchos que viven sin razonamiento y ese es otro tema, pero la realidad es, tenemos que saber usar esto. Ahora, en las cosas del Señor no entendemos con esto, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra dice. La palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosísimas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cuando vamos a entender el asunto de fortalezas, lo primero que asumimos son cosas externas. Y tenemos que entender la fluidez del entendimiento de esa escritura continúa. Está antes, pero también continúa. ¿Por qué? Porque al hablar de fortalezas, dice el versículo 5, del modo como la arma poderosa de Dios va a destruir fortalezas, dice, derribando argumentos.
argumentos, que son ideas contrarias. Diga conmigo, ideas contrarias. Entonces, las armas de la milicia no son entendidas con esto, pero tienen que ver para poder luchar con ideas contrarias. Entonces dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez. Altivez habla de orgullo o de esta actitud donde nadie lo puede parar, nadie lo puede bajar. Eso es altivez. Dice, hay una reacción, hay una actitud que ocurre en esta batalla donde el altivo se levanta contra Dios. El altivo se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas son las figuras que tenemos que darnos cuenta al hablar de batalla, de milicia en que estamos entrando. Dice, y la batalla realmente tiene que ver ¿con qué? Con llevar, lea conmigo, ¿qué dice ahí? Llevar cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia. ¿Tú sabes por qué yo te hago repetir? Porque si por ahí chance no lees tu Biblia, aquí la vas a leer igual conmigo, repitiendo. Así que no es un antojo mío, sino quiero que se te quede. Ok, diga conmigo, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. El carnal lo desentiende y va a hacer lucha contra todas otras cosas que no son parte de la batalla espiritual. Y tú puedes hacer una lucha que tú crees entender con tu mente carnal y no la estás atinando, no estás haciendo efecto, no vas a ver la victoria que tú crees tener. Pero dice la escritura bien claramente, el lugar de la batalla es donde uno aprende a traer todo pensamiento, ¿a qué? A sometimiento, a la obediencia a Cristo. Y eso también suena bien filosófico, pero si vamos a hablar de pensamientos, tenemos que entender, yo tengo mi pensamiento, mi razonamiento, y Cristo tiene su pensamiento, su razonamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, hay algunos que tienen la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Entonces mi lucha tiene que ser, cuando yo tengo pensamientos, ¿cuánto puedo yo traer estos pensamientos a sometimiento a la mente de Cristo? Y ahí es donde está la batalla, porque a veces no vemos eso y pensamos que nuestra mente es un lugar que no hay control. Y a veces no sabemos entender qué es qué, entonces lo asumimos. Hay mucha gente que toda idea que tiene piensa que es de Dios. Por eso es que muchas ideas, muchas cosas que piensan o les vienen a la cabeza, hasta allá traspasa cosas, por ejemplo, más profundas, ¿no? Como inconscientes, o hablando incluso de sueños. Hay mucha gente que todo sueño que tiene piensa que es de Dios. No sabe diferenciar. Y a veces no te das cuenta que es el tremendo taco que te comiste la noche anterior, que te hizo un daño ahí, ¿cómo se llama? Un empacho ahí que te dio y que te malogró la noche, y sales con unas ideas locas y dices, Dios me habló. Pero uno tiene que aprender a entender, hay muchas cosas que operan aquí que no necesariamente es del Señor, pero tengo que saber distinguir cuándo es que Dios está moviéndose y hablándome. Ahora, dice más adelante, y tenemos que estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia es perfecta. Eso también nos olvidamos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando pensamos en guerra espiritual, estamos más pensando en qué tengo yo que hacer para pelear con eso, pero nunca pensamos en dónde en mi vida yo ya tengo esa victoria. Porque sabes tú que tú no puedes someter a nadie que tú primero no has aprendido a someter dentro de ti mismo. ¿Cuántos saben eso? Y mucha gente, cuando todavía no ve así las cosas, quiere someter al diablo. Préstame atención, quieren atar al diablo, quieren reprender al diablo, pero el diablo más grande lo tienen dentro de ellos porque no saben someter su carne, su mente, sus pensamientos, y nada de esas cosas va a funcionar cuando no apreciamos. Apláudele al Señor, cuando no aprendemos a caminar en orden en nuestras vidas. Esto es muy importante para el creyente, porque nos tenemos que dar cuenta que hay ideas que son peligrosas. Tú sabes que la Biblia dice que toda cosa nace de lo profundo de la persona. Nace en lo profundo de uno, en el interior de uno. Y eso va a empezar a formular ideas. Y esas ideas van a después transformarse en expresiones. Cuando una persona habla y dice, ups, se me salió, o fue sin querer, eso es mentira, porque eso viene de algún lugar. Viene de algún pensamiento que generó ese dicho. Y ese pensamiento viene de un lugar más profundo todavía, del interior de la persona. ¿Cuánto me están entendiendo?
Entonces, cuando nos damos cuenta que este lugar es muy importante, nos vamos a también a dar cuenta que todo empezó con Dios. ¿En qué sentido? Cuando Dios tuvo algo en él que hizo nacer, él dijo, sea esto, y fue hecho. Su palabra no viene solamente de ahí, viene de una intención, entonces funciona desde Dios y continúa funcionando. Y no solamente funciona con el ser humano, pero también eso funciona incluso con nuestro adversario. Y aquí es donde, por ejemplo, venimos a malentender cuál es el rol del diablo y cuál es el rol o cuál es su modo, cómo él va a operar en la batalla que tenemos. Porque pensamos que el enemigo, primero hay muchos que piensan que el enemigo es el enemigo de Dios, cuando el enemigo, el diablo, es realmente un adversario que ha sido ya vencido. Dice la escritura que él fue públicamente sujeto, dice, a victoria por Cristo Jesús. ¿Cuántos entienden eso? Entonces él es un enemigo vencido, pero la influencia que él tiene o el peligro que él tiene es cuando no entendemos cómo es que él puede todavía atacarnos. Ahora, hay una escritura en el libro de Daniel que es muy importante porque nos va a dar un entendimiento más profundo de cómo es que esto funciona. Mira lo que dice aquí en el libro de Daniel. Daniel 7, versículos 7 y 8, habla de una sucesión o de una visión que el profeta Daniel tiene. Y si tú has leído este capítulo, es un capítulo muy interesante y tiene mucha información que es aplicada proféticamente a los tiempos, a la sucesión de la historia, y hay tanta información ahí. No voy a hablar de ese tema en esta noche porque necesitaríamos más de 35 o 40 minutos para hablar de eso, que es profundo. Pero lo que quiero que notes es la artimaña y el modo como las cosas son establecidas para poder vencer. Eso es lo que el profeta ve. Después de una secuencia le llama bestias, ¿verdad? No mires a nadie. Le llama bestias, dice, llega una bestia que es diferente. Mira lo que dice aquí. Versículo 7. Después de esto miré yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. ¿Qué dice? Espantosa, ¿qué más? Y terrible. ¿Y qué dice ahí? Y en gran manera fuerte. Dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y las sobras de lo que devoraba y desmenuzaba, ¿qué hace? Hollaba o aplastaba con sus pies. Dice, y esta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi ante ella. Esta parece película de Hollywood, ¿verdad? Dice, y tenía 10 cuernos. Era cachudo. Tenía 10 cuernos. Versículo 8 dice, mientras yo contemplaba, ¿qué cosa? Los cuernos. Mira cómo el profeta está no viendo cuán grande la bestia, sino veía los cuernos que tenía. Dice, he aquí, ¿qué pasa ahí? Que otro cuerno pequeño. Diga conmigo, cuerno pequeño. Dígalo, cuerno pequeño, diga, cuerno pequeño. Dice que ese cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Fue un desastre. Y dice, y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos. Eso sí está peor que película de horror, ¿no? Tenía ojos como de hombre. ¿Y qué más dice? Lea al final, ¿qué dice? Y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Ok, muy bien. De nuevo, un libro que hay que tomarlo con mucha seriedad y hay mucho que se puede hablar. Si tú escuchas al pastor Loren hablar de este capítulo, él va a hablar acerca de qué es lo que esta bestia representa incluso en el tiempo actual. De este hecho de que es una bestia muy diferente a las otras y sería un mensaje muy bueno que tú puedas oír. Y no solamente un mensaje, es toda una sesión de mensajes increíble. Pero lo que quiero que notes más que ese tema es este punto. Dice que esta bestia espantosa, terrible, devora y desmenuza. Tiene el efecto de devorar completamente, de desmenuzar. ¿Te imaginas eso? Un animal tan grande que puede de pronto enfrentarse contigo y te come todito y lo que no puede comer lo destruye. ¿Alguna vez has comido algo así? No te hagas. No te hagas. Y lo digo porque yo lo he hecho. Aquí les va. Allá en Tangamandapio, tú sabes que yo vengo de una familia bien pobre y muchas veces pasamos hambre, pero Dios fue fiel. Nunca me fui sin comer, ¿verdad? Hasta un pedacito de arroz comí. Dios fue fiel, pero en muchas oportunidades contadas
habían esas cenas o almuerzos especiales. Y no era tanto por nosotros, sino porque a veces había un invitado especial. Un amigo de mi papá o alguien conocido, alguien que viajaba, llegaba a la casa. Entonces mi mamá preparaba una de las mejores comidas, su comida así, ¿cómo se le diría en español? Su signature, ¿verdad? Su comida así que tú sabes que es la mejor que puede hacer. Y era pollo frito con arroz blanco, ensalada rusa. ¿Sí saben lo que es ensalada rusa, verdad? Esa de papa con mayonesa y le pones sí, beterraga y cebollita. Ay, vámonos, no y arroz blanco y verdad. Y tú sabes que allá pues aquí todo es Coca-Cola, pero allá es limonada, porque no te alcanza para comprar Coca-Cola, menos un kilo de limón, pero ahí sí había Coca-Cola. Entonces, bueno, no en Perú, Inca-Cola en Perú, ¿verdad? Entonces tienes ahí la mesa, todavía la puedo ver, y los pollos ahí. Entonces, pues llegaba el invitado y ¿verdad? Y nosotros cada vez que había eso, que eran muy contadas, éramos felices porque sabíamos que íbamos a comer muy bien. Ese pollo que ella hace frito es mejor que cualquier pollo frito. A mí no me importa de dónde tú vengas, ese es el mejor pollo que yo he comido frito. Es increíble. Esa receta secreta no la tiene ni el mismo Kentucky Fried Chicken, ¿ok? Mi mamá se haría millonaria con esa receta. Es que no se lo imagínate, pensamiento, ¿no? Entonces, pero tú sabes, estaba tan bien cocinado que la carne no es esa que a veces cuando uno mastica esos pollos ahí que están ahí mal hechos, ¿verdad? Y todos secos y parece más como si fuera chicharrón de pollo. ¿Has comido o cecina esa durita? No es que está mal, sino que está durita. No, eso está bien cocinado y pues, no sé cómo lo hacía, no sé qué le ponía, mejor no quiero saber. La carne tan suavecita, pero aprendimos bien rápido que terminabas de comer el pollo o la presa y te quedaba pues los huesitos. Y esos huesitos también se pueden comer cuando están bien cocinados. No te hagas, ay no, qué feo, ay no, en mi alcurnia no hacemos eso. No te hagas que sí. Bueno, si no lo hacías ni por ahí te va, yo sí lo hacía. Es tan rico esa vaina, mira, esos huesitos te los vas metiendo como que si fuera ¿cuántos han trabajado con carpintería? Que tienen la máquina esa que hace y metes el huesito para acá y sale por acá, ¿verdad? Hace ring. ¿Nunca te ha pasado? Obviamente éramos un poquito educados para no hacerlo en la mesa. Nosotros terminábamos de comer con nuestro cuchillo y con nuestro tenedor, nos limpiábamos la boca bien bonito. Muchísimas gracias, nos podemos retirar. Sí, nos llevábamos el plato, obviamente no lo dejamos ahí, llevábamos el plato a la cocina, íbamos a la cocina y nos poníamos ahí, cierra la puerta de la cocina y agarramos y lo único que quedaba era el polvito. ¿Cierto? Entonces cuando yo leo una escritura así, yo digo, ese bestia experta en desmenuzar, ¿verdad? Presas ahí. ¿Te imaginas esa habilidad que tiene este monstruo? Claro, imagínate desde la perspectiva de la gallina, estos hilarios son unos monstruos que nos desmenuzan y nos comen y nos hacen hacer ring. Pues sí, la influencia que tiene este enemigo de bestia de dientes grandes es increíble. Pero de nuevo, cuando lo entendemos con mente natural, vamos a sacar conclusiones naturales. Y luego andamos buscando por todo el mundo, ¿dónde está esta bestia? O estará en el espacio, o es un alien, ¿verdad? Algunos dicen eso, un Anunnaki, o acá, o es un demonio, es esta cosa. Y la realidad de las cosas no va por ahí, pero la influencia es muy importante. Por eso tenemos que ir al consejo de la palabra de Dios para entender a qué se refiere. Cuando el profeta está teniendo visiones, tiene un aspecto profético mucho más profundo. Lo que quiero que veas es el grado de peligro que tiene este enemigo. Pero lo más importante, porque si tú notas, eso no es lo más importante que esta bestia tiene. El que coma, desmenuza y aplaste no es realmente lo importante. Lo importante es cuando habla después, dice, había un cuerno chiquitito que se para. Y ese cuerno chiquitito, dice, es bien bocón. Dice, porque tiene una boca y habla muchas cosas. Ahora, eso me hace entender a mí que eso va en relación a lo que acabamos de leer en el libro de Romanos. El libro de 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque lo que esta bestia tiene más, que hace más daño, es esa boca tan grande de hablar cosas grandes. All right, quédate con eso.
Seguimos en el capítulo, un poquito más adelante. Mira lo que dice. Y veía yo que este cuerno, ese chiquitito, ¿qué dice ahí? Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Hacía guerra, ¿qué? ¿Contra quiénes? Los santos. ¿Y qué les hacía? Mira. ¿Y qué más? Versículo 25. Y hablará palabras ¿contra quién? Contra el Altísimo, contra Dios mismo. ¿Y qué más? Y a los santos ¿de quién? Del Altísimo. ¿Qué hace? Los quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Mucha gente se queda atorada con esa última parte que le trata de sacar la matemática a eso. De nuevo, no podemos entender cosas espirituales con mente natural. Nunca va a pasar eso. Lo que quiero que notes aquí es esa realidad de que este adversario es no solamente tan potente, tiene la habilidad de poder no solamente hablar cosas grandes, pero incluso de levantar palabras. Diga conmigo, levantar palabras contra el Altísimo. Ahora, dime tú una cosa, tú que sabes de esto, yo sé que tú sabes. Y yo creo que me voy a ir a corto, pero te lo tengo que dar, ¿verdad? Bien despacio para que lo podamos asimilar. Cuando Dios tiene su voluntad y Él dice, esto es lo que quiero hacer, ya queda establecido por medio de su palabra. Cuando leemos una escritura así decimos, la bestia habla contra el Altísimo. Pensamos que la bestia va y dice, contra el Altísimo, yo te reto, como sea, ¿verdad? ¿Qué es algo que puede venir contra la palabra de Dios? Realmente lo que viene contra la palabra de Dios está incluso desde Génesis, lo podemos ver. Porque Dios dice, esto es lo que voy a hacer, voy a crear al hombre y le voy a crear a mi imagen y semejanza, le voy a dar dominio, dice, y le saca a su mujer y dice, y ustedes van a cuidar del jardín, pueden comer de este árbol, de este no coman porque ustedes van a morir si comen de este árbol, y esto quiero que Pero ¿qué es lo que hace la serpiente, el demonio, el adversario? Viene, no los ataca, no los mata, no los come en un sentido natural. Lo que hace es empieza a hablar y a crear duda, pero lo que usa es lo mismo que Dios acaba de decirles, lo usa como en contra del propósito de Dios. Igual, no voy a entrar en ese tema, pero esto quiero que notes, porque cuando habla de la bestia tiene la habilidad de hablar contra el Altísimo, tiene más que ver de la capacidad que tiene de poder lanzar ideas, porque palabras vienen de ideas, pensamientos, opiniones, direcciones que realmente no provienen de Dios, sino provienen de un corazón contra Dios. Y cuando el cristiano no entiende la batalla y piensa que la batalla es ir a picarle a esa bestia, no se da cuenta que desde el momento que nuestra mente es un corral sin borde, sin protección, y podemos nosotros oír a cualquier cosa que viene a nuestra mente y correr con eso, ya estamos siendo atacados por las palabras que se levantan contra la voluntad del Altísimo en nuestras propias vidas. Con más razón tenemos que ser gente que entiende por el Espíritu qué es lo que tenemos que hacer. Y dice ahí que hacía guerra contra los santos y los vencía. Una vez más lo entendemos mal, porque pensamos, claro, va a venir y nos va a comer uno por uno, y no nos damos cuenta que ya, ¿verdad? Y pensamos que eso viene en el futuro, ¿verdad? Viene. Yo me acuerdo cuando era chiquito nos hablaban mucho de Rusia y que China, y que viene por ahí el anticristo, y que viene esto, que viene aquello, y con miedo, y cómo va a venir de la gran tribulación y toda la vaina. Y te digo una cosa, esto está pasando, porque la realidad es cuando dice, hace guerra contra los santos y los vencía, dice, y más adelante dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Sabes lo que la palabra quebrantar significa? Desgastar. Lo que esta bestia hace, destruye al creyente desgastándolo. ¿No te he venido yo hablando acerca del desgaste que hay en los hijos de Dios por cansancio, por depresión, por desánimo, por frialdad, por indiferencia? ¿O no? Falta de gozo, falta de paz, nos da miedo todo, ¿o no? Y tenemos que empezar a abrir la onda, darnos cuenta, yo estoy siendo atacado y ni siquiera me he dado cuenta que ya me ha destruido y estoy siendo quebrantado, y yo sigo aquí pensando que estamos en un gran party y pensamos que todo está bien, y la vida la tengo al revés, no conforme a lo que Dios quiere. Estoy aquí para decirte, es tiempo de despertarnos y entender que el Señor está sonando trompeta, levantando no, deberías aplaudir, pero con convicción, para que sepas que el Señor está levantando a su ejército que estaba dormido.
desgaste es el arma que el enemigo usa para destruirnos. Es lo que utilizó en el inicio para crear indiferencia y sospecha contra Dios, para crear desánimo y duda. Es lo mismo que usó durante todo el proceso de la historia del ser humano. Es lo mismo que quiso usar con Jesús. Es lo mismo que usó con los discípulos. Algo tiene que pasar en el creyente de entender, el enemigo lo que más quiere es desanimarme, porque ya desanimado él ya ganó la batalla, se puede llevar el trofeo, porque un cristiano desanimado es igual que un cristiano muerto, es la misma cosa, no hay diferencia. Pero un cristiano que está vivo es un cristiano que tiene el fuego de Dios dentro de sí y dice, no va a pasarme a mí. Y pues hay santos desgastados. ¿Estás desgastado en este tiempo? ¿Cuántos estamos desgastados? ¿Cuántos estamos desgastados? ¿Cuántos cuando venimos a la iglesia nos tienen que ahí como cuando inflamos las llantas? ¿Algunos de ustedes han comprado esas, los que trabajan en llantas? Sí, tienen esas cosas que se le ponen dentro de la llanta, hay que inflarlas. O esas pelotas que uno hace ejercicio, ¿verdad? Y a veces se desinflan. Y luego tienes que hacer, ¿verdad? Inflarlo. Y a veces los cristianos somos así, cristianos pelotas. No por gorditos, sino porque nos tiene que estar inflando todo el tiempo. Inflate, inflate. Estamos todos ahí chuequitos, ¿verdad? Y luego se nos infla y luego, yes, ya estoy bien. A algunos les dura una semana la inflada, a otros les dura un mes la inflada, a otros les dura 6 meses la inflada, a otros les dura un año la inflada. ¿Cuál es tu lapso? Hay algunos que es que yo vengo ya llevando 20 años, pastor. Es que tú no sabes cómo de difícil que está. Y no me estoy riendo, ¿sabes por qué? Porque Cristo Jesús no pagó un precio para que nosotros andemos de esa manera. Pero ¿qué se nos habla y qué se nos dice y qué hemos aceptado como realidad? Que eso está bien. Eso no es que no está bien. No es el propósito de nuestro Dios que caminemos de esa manera. Pero ¿cómo nos gana? Cuando nos desgasta. Nos desgasta. Ayer hablábamos en el grupo y la hermana tocó el tema de los afanes de esta vida. Y cuando tú lees tu Biblia te das cuenta que eso es cierto. El modo como dice ahí, el enemigo como ataca, dice, es con los afanes de la vida. Y por los afanes estamos así y perdemos paz. Y tú puedes estar en el tercer cielo, pero si no has cuidado eso, el afán te trae de regresito al mismo infierno. Y pierdes y te desorientas y te cansas y te desanimas, no quieres nada. Y cuando vienes el domingo, no, pues hay que darles ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes desde que están entrando sienten algo que ay Dios mío, lo único que yo quiero es tirarme al suelo y solamente adorarte hasta que no tenga nada más que yo pueda hacer? Yo no sé a ti, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Es bien raro que yo voy al doctor, porque cualquier dolorcito, cualquier jaqueca, cualquier vainita, cuando yo vengo y me presento delante del Señor, el Señor me las quita así de rápido. Es cierto. Ahora, no te digo eso solamente como para vanagloriarme, ni para que pienses que soy un fresco, sino para que entendamos, hay un modo como Dios quiere tocarnos y hablarnos. Ahora, lo último que quiero decirte en esta noche, porque ya se me pasó el tiempo, es cuando el enemigo nos desgasta, va a usar esa arma que es bien poderosa, y eso es la intimidación. Diga conmigo, intimidación. Dile lo mismo a ti, intimidación. Intimidación es algo que ocurre y que puede ser diferente de un caso a otro. Como tú intimides a una persona, va a ser diferente para otra persona, si tú eres la misma persona que hace eso. Como tú intimides a tus niños chiquitos, es diferente a como tú los intimidas a ellos, pero de grandes. Si eres un papá inteligente, te vas a dar cuenta de eso. Cuando tú eres chiquito y le dices, no vas a poder ver Dora. Ok, me voy a portar bien, ¿verdad? Ahora con la vaina del time out, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿no? Entonces, pero igual, cuando están chiquitos, tú sabes cómo los vas a... Pero llega un punto cuando ya no les puedes decir las mismas vainas que les decías. ¿Por qué? Porque ellos van entendiendo. ¿Te imaginas al hijo grandote ahora, ¿verdad? Pechugón de 20 años ahí? No, te voy a dejar ver la tele. Y algunos están tratando de tratar a sus hijos grandotes así como los trataban de chiquitos. Entonces, ambos casos son casos de intimidación. Es diferente. La intimidación funciona bien diferente, porque dependiendo de tu nivel de coerción, de tu capacidad de tener miedo, de tu inseguridad, préstame atención.
es cómo va a venir a tu vida. Mucha gente que no entiende su caminar con Dios ha hecho doctrina de lo que es el ataque del enemigo por su condición, no de acuerdo a la mente de Cristo, sino de acuerdo a su condición. Y luego crean ideas. El enemigo ataca de esta manera y todavía se atreven a hablar y a decir: mira, esas son las maneras como te va a atacar. Mentira. Porque la intimidación a uno va a ser diferente a la intimidación del otro. Muy diferente. La intimidación al pueblo de Israel fue tan diferente a la intimidación a los discípulos. La intimidación que le vino a Cristo Jesús fue muy diferente a la intimidación del apóstol Pedro. La intimidación contra Pablo fue muy diferente del otro discípulo al lado de él. Cada persona va a enfrentar ese mismo aspecto de ser intimidado, pero va a ser muy diferente. Porque tiene que ver no con seguir un mismo programa para cada persona, no sé si me estoy explicando bien, pero tiene que ver más con cómo uno está caminando con Dios. ¿En qué sentido? En la revelación que uno tiene acerca de quién Dios es para uno. Y tú y yo tenemos que entender, y te lo digo una vez y otra vez, que el Señor no nos ha dado espíritu de temor o de miedo o de inseguridad, sino espíritu de adopción. ¿Por qué es importante que se dice adopción? Porque trata con la condición de ser hijo o de no ser hijo de Dios. Ahora, el creyente que cree que ser hijo de Dios significa hacer una oración, ese va a seguir en su camino de derrota. Hereje. No. Porque no se trata de hacer cosas naturales para conseguir una posición espiritual. Se trata de revelación de quién Dios es en la vida de la persona. Eso hace la gran diferencia. Yo te hablé bien detallado la semana pasada de la diferencia entre Caleb y el resto. Un espíritu diferente. Entonces, eso va a mostrar que cuando el enemigo nos va a atacar, va más que nada a apelar a cuánto estamos conociendo, sabemos de nuestro Padre. Por eso no pienses que venir a la iglesia es solamente la rutina y se check. No, cuánto estás conociendo a tu Padre, cuánto realmente caminas con Él, cuánto es esta realidad algo existente. ¿Te ves a ti como hijo de Dios o no? ¿Te has preguntado eso? ¿Estás viviendo eso? O tienes que ser honesto y decir: ¿sabes qué? Yo no sé qué es eso, pero lo necesito. ¿Cuántos necesitan esa revelación del Padre? Yo espero que sí, Sí, alábale al Señor, alábale al Señor. Alábale al Señor, órale. En el libro de Hechos hay una historia muy importante, porque en el tiempo del libro de Hechos, mucha gente le encanta el libro de Hechos porque ve milagro, ve señal, ve prodigio. Wow, eso queremos, pero no han leído bien. Y lo que más hay en el libro de Hechos es persecución, es muertes. En el libro de Hechos hay más mártires que en otra parte de la Biblia que dieron su vida por Cristo. Así que si les encanta el libro de Hechos, piensen que eso también están pidiendo, ¿ok? Es el libro donde muestra cómo es que los hijos de Dios al inicio de la iglesia primitiva empiezan a ser probados, empiezan a buscar ser intimidados, y algo ocurre en ellos que sacan una respuesta diferente. Por ejemplo, los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, tienen la unción del Señor dentro de ellos y empiezan a hacer y a declarar y a caminar de un nuevo nivel. Y obviamente viene la intimidación. Mira lo que dice aquí. Dijeron, hablando de los que, ¿verdad?, estaban contra de ellos: ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir nada en su contra. Versículo 17. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, ¿qué dice ahí? Amenacémosles para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Esa es la intimidación para ellos, porque eso es lo que ellos hacían. Eso era el rol de ellos. Eso es lo que ellos querían hacer. Eso era su vida de ahora en adelante. Ellos vienen y dicen: vamos a amenazarlos para que no hagan eso. Palabras que van a crear ideas. Versículo 18. Entonces los llamaron y ¿qué le dice? Y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Y los dejan ir. Entonces nota esto: para esos discípulos que están llenos del Espíritu, vienen y los tratan de intimidar. No se les ocurra hacer esto, porque les va a ir bien mal. No se les ocurra a ustedes hablar una palabra más de esto, porque las van a pagar. No se les ocurra hablar de ese Jesús, porque la van a sufrir en la carne propia, lo que les vamos a hacer.
Ahora, tal vez el enemigo no viene a decirnos eso, pero viene del mismo modo. ¿Quién tú te crees que tú eres para creer a ese Dios? ¿Quién te crees tú para pensar en grande? ¿Quién crees tú que eres para soñar lo que Dios dijo que era para ti? Eso es una gran mentira. ¿Tú sabes de dónde tú vienes? ¿O no? ¿Tú sabes cuál es tu condición en este país para que tú creas a ese Dios que hace milagros y señales y te va a bendecir? ¿Tú no sabes quién tú eres? Eso es como el enemigo viene a intimidarnos. ¿Tú crees que tú puedes salir de ese hoyo y caminar bien? ¿Tú crees que porque hiciste la oración y te oraron y oíste la palabra se va a dar en tu vida? ¿A cuánta gente? ¿Sabes dónde les agarra? En esto. Ni se te ocurra dar ese testimonio porque la vas a salar y no va a ocurrir. Y luego viene: no quiero dar mi testimonio todavía porque se me va a salar y no lo quiero decir antes de tiempo para que no piense que soy un tonto. Y uno cree que, ¿de dónde crees que viene eso? Y tan calladitos porque les ha pasado a muchos. Yo sé. Caminar en fe no tiene que ver con si me voy a ver bien o si dije una cosa y me quedo como tonto. ¿Sabes lo que caminar en fe es? Señor, ¿sabes qué? Si tengo que perder en esta tierra para ganar contigo. Yo sé que afuera están, pero intimidación, algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo quiero que tú entiendas, el Señor está despertando nuestro oído para que tú sepas, el enemigo está tan interesado en intimidarte y te quedes ahí donde tú estás, no subas ni un peldaño más y tú digas: ¿sabes qué? Hasta aquí, no tengo más interés, no quiero saber nada más, aquí me quedo, aquí estoy bien, no voy a lograr más. Y el Señor dice: no, eso no es el plan para mis hijos, no es el plan para mi pueblo, dice el Señor. Amén. Ahora, los discípulos, en lugar de ir y orar, o mejor dicho, fueron a orar, regresaron con la iglesia y en lugar de ponerse ahí y hacer ayuno para que el Señor pues mande ángeles y los destruya a los otros y guerra espiritual contra esos diablos, mira lo que ellos dicen: ahora, Señor, mira la oración, escucha sus amenazas y manda a tu ángel, Señor, con espada de 2 filos para que los corte la cabezota a eso, Señor. Yo lo ordeno y ahora mismo lo desato. ¿Dijeron eso? No dijeron eso. ¿Qué dijeron? Señor, escucha sus amenazas, pero ayúdanos a nosotros a cumplir tu tarea. Mira lo que dice ahí: ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar tu mensaje con valentía. No, ni mencionaron a los que los amenazaron, ni dijeron la gran pelea. Señor, ¿sabes qué? A nosotros danos lo necesario para pasar esta prueba, porque el problema no es la prueba, el problema es con nosotros. Versículo 30 dice: al mismo tiempo, ¿qué dice ahí? Extiende tu mano, ¿para qué? Para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo. Que en otras palabras, Señor, no nos vale, a nosotros nos vale las amenazas. Yo sé que a ti también te vale las amenazas, así que danos un poquito más de valentía para seguir nosotros en esta actitud que no nos importa lo que nos hagan. Pero Señor, haz más, Señor, haz más para que nos amenacen más todavía. Haz más tu obra. Y sabes una cosa, ¿qué me dice esa condición? Me dice que ellos estaban tan interesados en que la gloria de Dios se revele en sus vidas y en las vidas de los demás. No estaban contentos con ese estatus normal de la vida del resto. No estaban ni siquiera movidos por las amenazas o por los problemas o por el balance o por las otras cosas, por lo que no tenían. Decían: Señor, eso no importa. Ahora en esta noche yo te digo lo mismo a ti. ¿Qué es lo que está enfrente de ti ahí intimidándote en tu carota? ¿Qué es? ¿Qué te hace falta? ¿Recurso es lo que te hace falta? ¿Fe tal vez es lo que te hace falta? ¿Salió un problema? ¿Te está doliendo físicamente? ¿Está tocando a tu familia? ¿Ha tocado tu negocio? ¿Qué está haciendo? Porque nada de eso realmente es un problema para los hijos de Dios que caminan en la identidad del Padre, porque esos saben: no, Señor, tú eres mucho más grande y tu poder es mucho más grande que cualquier cosa que pueda venir, que cualquier adversario contra mí. Por lo tanto, yo no me quedo ahí colgado, no me quedo ahí desinflado. Yo me paro, yo, Señor, tomo la autoridad que es en tu nombre y yo pongo en orden todo pensamiento y traigo eso a obediencia a tú, Cristo Jesús.
y puedo yo pararme delante de ti. Ese es el problema con mucha gente, que hay que inflarla, porque cuando no tratamos con eso, no hay nada que te infle. No hay nada que podamos hacer que te pueda inflar. Es un concepto que tiene que cambiar. Ahora, yo puedo tener una idea de lo que yo siento que tengo que hablarte, pero Dios tiene su propio tiempo y su propio ritmo. Y estoy dándome cuenta que el Señor está diciéndome: muévete hasta aquí. Ahora avanza un poquito más. ¿Por qué? Porque yo siento que de parte del Señor viene algo grande para su pueblo. Algo que no hemos visto, algo que no hemos sentido, pero tú tienes que estar preparado. Y tú tienes que venir con hambre y con sed. Si no, mejor ni vengas. Y te lo digo como el pastor. Tú tienes que venir con el corazón dispuesto a decir: Señor, yo quiero agarrar, yo quiero aprender, yo quiero ser uno de los que están porfiados y dicen: Señor, eso es para mí, eso va a ser para mí. Tal vez, Señor, alguien más lo necesita, pero yo lo voy a agarrar para mí, porque ¿cuántos necesitan el mover del Señor en sus vidas? ¿Cuántos padres dicen: yo necesito eso para mi familia, yo necesito eso para mis hijos, yo necesito eso para mi hogar? Y hay otros que están pensando en grande: yo necesito eso, Señor, para mi ciudad, yo necesito eso, Señor, para Tangamandapio. Yo lo necesito, Señor, que tú puedas hacer tu obra.